Mis hilos porque vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están tejiendo? Si están de verdad tejiendo, que por ahí varias chicas me han enviado preguntas, no el fondo tejido, sino preguntas sobre el fondo. Entonces yo digo, pues la única forma de que puedan entender cómo va o aclarar las dudas es tejiendo, chicos. No hay otra manera porque esto es de practicar. Listo, ya tengo mis hilos listos. ¿Cómo van? Miren lo hermoso que se ve. No se ve tan claro. Todos decían, ay, profe, es que queda muy clarito. No, chicos, no queda tan clarito. Mire, este es otro fondo igualito, no es el mismo, pero este ya empezó a volverse platón. Mire, yo simplemente le hice, bueno, no disminución ni nada de eso, sino tejerlo más apretado y ya empezó a volverse un platoncito. Así que este lo vamos a tener como una mini mochila. Sí, voy a terminarle de acá los pétalos, así que este es mucho más grande que este. Pero este, o sea, que el original, pero este si yo lo quiero que quede grande, sin que se cierre, tengo que hacerle más aumentos por acá. Por acá es donde tengo que hacerle muchos aumentos para que no se me cierre. Pero mire lo hermoso que se ve así, redondito. A mí me parece muy lindo, me gusta mucho. Bueno, chicos, vamos a empezar la vuelta, la vuelta. ¿En qué vuelta vamos nosotros? A ver, la vuelta 11. Terminamos la vuelta 10. Mire, esto no es tachones, es simplemente que cambié el color, pero no se ha corregido nada y vamos a empezar la vuelta 11. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a empezar la vuelta 11. Por acá trabajando un poquito bastante. Estoy en vivo desde las 5 de la tarde. Así que sí es bastante lo que hemos trabajado. Gracias chicos por estar acá. Empecemos de una vez la vuelta 11 porque sí necesitamos que nos rinda bastante, ¿ok? Este es otro fondo, no es el mismo. A ver, ¿dónde está el otro? Que si quiero que lo vean, que uno es plano y el otro no. No sé qué lo hice, muchachos, en este momento. Ve, y lo tenía aquí a la mano porque quería mostrarles lo hermoso que va plano. Bueno, dice la vuelta 11 que va un aumento, necesito una pluma roja. Ah, este es azul. Un aumento verde aqua, este. Un aumento verde aqua. Voy a marcar dónde empiezo, por si no termino ahí, ustedes entiendan que es normal y no se me estresen con eso. Eri Julio, buenas noches. Noel va, por ahí vi también. Hola señora Doris, Olga, por ahí vi también a Hugo, por ahí varios compañeritos, compañeritas están por acá. Un aumento verde aqua, 11 verde aqua. 11 chicos. Acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 verde agua. Allá se fue el verde agua. 11. Un aumento verde agua. Hola Alba, Rosalba, chavos, ¿cómo están? Bien, chicas, bien. Yo por acá tejiendo muy contenta, que ya se le empieza a ver forma a los fondos que estamos tejiendo. 8, color hueso. Ya empieza a verse coloridos y bastante agradables los fondos que estamos tejiendo, chicos. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Señora Blanca Nubia, ¿cómo estás? Yanu, bienvenida.
Daniela, Blanca, Yadira, Maribel, ¿cómo están? ¿Cómo van, chicos, chicas? Yo aprovecho a estirar acá mis hilos. A ver, perfecto. Un poquito de amarillo se ve por allá. Listo. Ocho. 8 color hueso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Un aumento. A ver que ya se me acabó la hoja 11. Un aumento hueso. Y 2 puntos verde aqua. Hola señora Damaris, ¿cómo está? Verde aqua. 2 puntos, 1 y 2. Y un aumento verde aqua color hueso. Dos color hueso. Un punto verde aqua. Y 6 puntos color hueso. Y 6. 6 color hueso. Un aumento verde aqua. Un aumento verde aqua. 11 puntos verde aqua. Hola señora Damaris, ¿cómo está? ¿Cómo va su mochila, señora Damaris? Norma Verónica, bienvenida, profe, disculpe la va a quedar grabado aquí. Sí, todos los en vivos quedan grabados en YouTube, chicas, todos. De hecho, yo creo que tengo muchos videos que he hecho en vivo, sino que llevamos como un añito disimulando un poco lo de los en vivos, pero sí, tengo muchos en vivos. En la parte donde dice en vivos, hay uno que son videos y otro en vivos. Ahí encuentra todo lo que se teje en vivo como tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y son 8. Ah, no, son 11. Perdón, son 11. Acabo de revisar, son 11. El aumento verde aqua y 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 verde aqua. Un aumento verde aqua y 8 naranjas. Ahora sí. Mirella, ¿cómo está, señora Mirella? Bienvenida. ¿Cómo van, chicos, chicas? Viridiana, hola, ¿cómo estás? Norma, Julia Beatriz, señora Dioselina, profe, ¿de cuántos puntos para mini mochila? Yo digo que 180 puntos. A mí se me hace que menos puntos es ya muy chiquitico. Entonces yo digo que 180 puntos queda bien para mini mochila. Esta todavía no tiene 180, tiene muy poquitos. Todavía no alcanzamos a sacar una mini mochila de acá, chicas. Esto es como para un monederito grande, como mini mochila complicado. La verdad no alcanza todavía mini mochila. Está muy chiquitico. Mira que por acá hay un color naranja que se ve bastante. Listo. Sí, para mini mochila todavía no, chicas. La verdad no se lo recomiendo. No les digo que ya empiecen mini mochila porque no. No, está muy chiquitico. Les queda bien por ahí para un monederito. Yo creo que si acaso tiene 100 puntos. Si acaso.
no creo que tenga más. 8 naranjas, que era que se veía mucho el hilo. Consuelo, hola, ¿cómo estás? Señora Mireya, profe, me encantan sus en vivos, son muy clases. Gracias, gracias, tan bella. Gracias, señora Mireya. Y vamos a hacer 8. Siete y 8 naranjas. Un aumento naranja. Y 2 verde agua. Pues chicas, vamos en la vuelta 12 y hasta ahora no tenemos, o 12 o 11, no, 11. Y hasta ahora no hemos tenido ningún punto que corregir. Pues lo digo por las personas que compraron el patrón que no lo han podido tejer y pues les aclaro que hasta ahora vamos en la vuelta 11 y nada que corregirle al patrón. Así como va, o como lo estamos tejiendo, nos está quedando perfecto. Acá 2 verde aguas, un aumento verde agua naranja y 2 naranjas. Un punto verde agua y 6 naranjas. Sí, no hemos tenido que corregir nada. Entonces, chicos, las personas que compraron el patrón, algo está fallando, pero no es el patrón. El patrón está muy bien. Por eso lo quería corregir y por eso no quiero vender el patrón de la princesa Elsa hasta que no tenga 100% testeado este fondo. Que yo sepa realmente el tamaño que va a quedar y todo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un aumento verde agua. Once puntos verde agua. Hola, señora Dioselina. Lina, bienvenida. Carmen, ¿cómo estás? Nora Figueroa, bienvenida. Nubia Zuleta, bienvenida. ¿Cómo estás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 verde agua. Un aumento verde agua. Y aprovecho a estirar mis hilos, muchachos, antes de seguir. Listo. El aumento verde agua. 8 amarillos. Un aumento amarillo. Gracias, chicas. Bienvenida. Ana Rosso, bienvenida. Hola, profe, acá acompañándole. Gracias, gracias, tan bella. Y acá dice que ¿cuántos? 8 amarillos. Ocho amarillos y vamos a hacer un aumento amarillo. Listo, 8 amarillos, un aumento amarillo. 2 puntos verde agua. Dos puntos verde agua. Un aumento verde agua amarillo.
Un aumento verde aqua, amarillo. Dos amarillos. Y un verde aqua. Un verde aqua, 3 amarillos y 3 verde aqua. Tres amarillos y 3 verde agua. Parece que ahora sí llegué hasta donde está el punto. Sí, hasta donde está el gancho llegué. Pero resulta y pasa que ahí no termina la vuelta 11. Quito mi gancho porque ya llegué hasta acá los 3 verde aqua. Hasta ahí tenía el gancho. 3 verde aqua, 3 amarillos, tres puntos bajos amarillo. Miren, esta es todavía la vuelta 11, pero ya quité el gancho y siguen 3 puntos bajos amarillo. Y dice que un aumento amarillo y 4 amarillos más. Tres y 4. ¿Listo? Ahí. Entonces acabo de hacer 3 verde aqua, 3 amarillos, un aumento amarillo y 4 amarillos. Terminó la vuelta 11. Ahí. Se supone que terminaba acá. ¿Sí ven? Yo siempre les he dicho, este fondo es misterioso. Y ni modo, muchachos, porque así nos toca hacerlo si queremos que sí salga. Vamos a empezar vuelta 12. Y la vuelta 12 dice que se empieza con 5 puntos verde aqua. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a marcar donde terminé, a ver si ahora sí me va a dar. Listo, 5 verde aqua. 12, perdón, yo no lo miré por acá. Mire, por acá está el color negro muy invasivo. Vamos a quitarlo. Listo, eso es todo. Nada más, era el color negro que se veía bastante. Listo. 5 color verde agua. Listo. 12 color hueso. 1, 2, 3, 4, 5. 12 color hueso. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. Está quedando muy bonito ese fondo. Sí, mire que ya no se ve tan claro el blanco. O sea, sí, claro, igual es un color claro, pero no se ve. Pensé que iba a tomar una tonalidad mucho más pálida y no, la verdad me gusta. Doce puntos color hueso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 color hueso. 2 verde aqua.
2 verde aqua, un aumento verde aqua, color hueso. Marta Consuelo, buenas noches, bienvenida. Señora Segunda, bienvenida, ¿cómo está? Carmen Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Un aumento verde aqua, hueso. Un punto bajo, hueso. Un solo punto. Sí, un punto bajo, verde aqua y 4 huesos. Hola Z, ¿cómo estás? Apareces como Z. 4 color hueso. 4 color hueso. 3 puntos verde aqua. Y 9 color hueso. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 verde aqua. 3, 4, 5 verde aqua y 12 naranjas. A ver, chicos, antes de continuar, revisen, miren hasta donde está el color oscuro, el color negro, de lejos por allá. Listo. Porque es que si seguimos tejiendo sin revisar, ahí es donde nos quedan los colores perdidos. Ay, se ve tan bonito. Perfecto, señora María Elena, gracias. Nelly Vargas, buenas noches, bienvenida, señora Nelly. Y vamos a seguir con estos verde aqua, que desbaraté 2. Son 5. 3, 4 y 5. 12 naranjas, que ya revisé y si había naranjas por allá. Dilma, bienvenida. Diana Giraldo, ¿cómo estás? Señora Nora. Y acá seguimos 12. 1. 6, 7, 10, 11 y 12. Listo. 12 naranjas. 12 puntos naranjas. 2 verde aqua. Hola Norma, Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida, señora Cristina. Un aumento verde aqua,
naranja. Y un punto bajo naranja. Ahí está. Verde agua, naranja, punto bajo naranja, un punto verde agua. Ahí, verde agua. 4 naranjas. Hola señora Irva, bienvenida. Connie, ¿cómo estás? ¿Cómo van, chicas? Doris Tobar, gracias señora Doris por los corazoncitos. 4 naranjas dije, creo que sí. Cuatro. 3 verde agua. Hola Miguel Ángel, buenas noches, bienvenido. 3 verde agua. 9 naranjas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 naranjas. A ver que por acá se ven un poquito los color negro. Color blanco. Listo. Doce, 9 naranjas, no, 9 naranjas, 5 verde agua. Hola señora Leticia, ¿cómo estás? 5. 5. 12 amarillos. Estos eran los 12 que yo había visto. Yo dije, hay un 12 por ahí en algún lado, pero no sabían dónde era. 12 amarillos. Disculpa, hablo desde un rincón de Colombia y quiero saber cómo, a ver, un sombrero tipo volteado en crochet. Mil gracias, un fuerte abrazo. Miguel, si es el sombrero como tal, simplemente lo empiezas a tejer como al fondo de la mochila, pero con diseño. O sea, no es tan difícil. Los sombreros en técnica guayú no son tan difíciles de hacer, pero tiene que saber pues qué diseño le va a tejer para que lo empiece desde el fondo. O sea, lo complicado ahí no es el sombrero. De hecho, un sombrero en crochet es muy sencillo de hacer. Ahí lo complicado es que sepas hacer los puntos con los colores que corresponden en el diseño que lo quieres hacer, que puede ser cualquier dibujo. O sea, no es complicado hacer un sombrero, mejor dicho. Sí tienes que conocer la técnica, pero hacer el sombrero como tal no es nada complicado. 12 amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 amarillos. 10 verde aqua. Acá cambia un poco, chicos, la secuencia. Bueno, que yo les decía que igual este fondo no tenía una secuencia como tal. Entonces acá tenemos que hacer 10 verde aqua y 10 amarillos. Digamos que este motivo es el primero que se cierra. El amarillo es el primero que se cierra antes que todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 verde aqua.
Voy a aprovechar a estirarlos color negro. Ahí, un poquitico por allá el naranja. Y nada más. Listo. Loida, ¿cómo estás? Nadia, Daniela. Ay, profe, yo es todos sus en vivos y nada que me arriesgo a tejerla. Chicas, la verdad es muy fácil, nada complicado. Yasmith, ¿cómo estás? Gracias, Miguel. Oh, muchísimas gracias. Oh, sí, Miguel, no es nada difícil. O sea, si tú ya conoces la técnica, te recomiendo que lo hagas en dos colores para que te quede bien delgadito y muy apretado. Nada más. De resto, no es problema. 10 amarillos, un aumento amarillo. Ah, espérese. Ah, sí, 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 sí. Empiezo acá, 10 amarillos, un aumento amarillo. O sea que terminé 10 verde aqua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy a hacer los amarillos, que son 10, y un aumento amarillo. Diez amarillos, ¿será que yo? 10 amarillos. Uno. Yo los hago, pero en miniatura tipo llavero, pero en nylon, pero con esa misma técnica. Ah, no, entonces sí lo sabes hacer. Ahora anímate con la medida de tu cabeza. Empieza a tejerlo, así como hace las miniaturas, así mismo empieza a tejerlo, pero ya para un tamaño real. Y no pasa nada. Vamos a quitar el gancho. Sí, entonces si conoces la técnica, lo puedes hacer perfectamente, porque complicado no es. 10 amarillos, chicos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento de amarillo. Amarillo nada más. Sí, un aumento amarillo y ahí termino la vuelta. Listo. Ahí terminé la vuelta con un aumento amarillo. Por acá se ve un poquito el negro nada más. Sí, no es nada diferente, Miguel. Nada complicado como que creas que sí, no lo puedes hacer. No, es muy sencillo. Hola Michelle, ¿cómo estás? Terminé con un aumento amarillo. La vuelta 12. Vamos a empezar la vuelta 13. Alcanzamos a hacerla. Vamos a hacer la vuelta 13. La 14. Nos queda 14. 15, 16, 17, 18 y 19. Pero yo creo que sí nos va a tocar darle dos vueltas más para tener la cantidad de puntos que queremos. Entonces, vamos a hacer la 14. Dice que empieza con 9, verde aqua. Hola Z, ¿cómo estás? ¿Qué me dice Z? Ahora que veo la flor de color hueso, a ver, sí, es hermosísima. Ahora, sí, o sea, ya no se ve tan transparente como creía la señora, que la señora como que pensó, no sé si fuiste tú, Z, que era muy clarita. No, ya no se ve tan transparente, se ve muy linda. 9, verde agua. 9, 13, vuelta 13. Un aumento verde aqua y dos puntos verde aqua. Un aumento verde aqua y dos puntos verde agua. No, ya no se ve tan transparente. 6, color hueso. 5,
y 6. Luz Mirella, vuelta 13. Sí, esta es la vuelta 13. Judy Duque, gracias. Todos los videos tengo mi pequeño emprendimiento. Muchas gracias por... Gracias, gracias Judy por tus palabras. Nubia Cervera, buenas noches. ¿Cuántos 6 color hueso? 5 verde aqua. Esperen, estiramos por acá. Esto es de dedicación, chicos. Esto no es de que sea la cosa más complicada del mundo. Es solo dedicación. Porque hay mucha gente que no aprende con los videos, con los tutoriales, pero es porque no se dedican a ponerle la atención suficiente. No porque sea difícil aprender así. Porque realmente si usted sigue el paso a paso, sí o sí, pues realizas la mochila, porque como acá se hace paso a paso, vuelta a vuelta, no se salta nada, entonces obvio que sí o sí se tiene que enseñar absolutamente todo lo que se hace. ¿Cuántos verde aqua? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 hueso. 2 color hueso. Hola Sandra. Gracias, gracias chicas, gracias por sus palabras. 2 color hueso. 3 verde aqua. 3 9 color hueso. 9 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Un aumento hueso. Un aumento hueso. 10 verde aqua. Recuerden mirar la parte de atrás. Ah, no, no está tan recogido. Verde aqua 10. Ricos y calienticos los envueltos de mazorca con 5, 6, 7, 8, 9. Olga Celi, buenas noches, bienvenida. Michelle, ¿cómo están? Muchas gracias por... Gracias, gracias a ustedes, chicas. Y sí vamos. Un aumento color hueso. 10 verde aqua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 y 10. Un aumento color. Un aumento verde aqua. Un aumento verde aqua. 2 verde aqua y 6 naranjas. 2 verde aqua y 6 naranjas. A ver dónde se ven mis naranjas. Blanca Nubia, ¿cómo estás? Bienvenida, Blanca Nubia. Estamos terminando la vuelta 13. 6 naranjas y 5 verde agua. 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 5 verde agua. Cinco. 2 naranjas. 3 verde agua. 9 naranjas. Hola señora Blanca Nubia, Carmen Sofía, ¿cómo están chicas? Gracias por estar acá. Envueltos de mazorca. Ay no muchachas, el señor pasa. Imagínense que hoy estábamos acá con mi suegra y apenas mi suegra, uy, ese señor parece que solo vendiera en esta cuadra, solo hace bulla en esta cuadra. Y yo, no, es que son muchos los vendedores que pasan. Entonces, señora Carmen Sofía, son muchos los vendedores. Hay que saber quién es el que hace rico los envueltos de mazorca. 9 naranjas y un aumento naranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el aumento. Ahí está. 10 verde agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 verde agua, un aumento verde agua. 2 verde agua. 2. 6 amarillos y 2 verde agua. A ver qué hay por acá. Seis amarillos. 6 amarillos, 6, sí, 2 verde agua, 6 amarillos, 2 verde agua, un aumento verde agua, naranja, un aumento verde agua, naranja y 3 naranjas. Dos verde agua. Aquí ya vamos a terminar la vuelta. 6 amarillos. Hola señora Sally, ¿cómo estás? Bienvenida señora Sally. Marley, bienvenida. Angie, ¿cómo estás? Buenas noches chicas, yo por acá
avanzando el fondo de Elsa. 6 amarillos, sí, son 6, un aumento amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento amarillo y 7 amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Me parece linda tu espera. Gracias, saludos. Angie, gracias. Yadira, ¿cómo estás? Está quedando precioso. Sí, chicas. 6 amarillos, un aumento amarillo, 7 amarillos y terminamos la vuelta 13. Miren, ahí con 7 amarillos. Vuelta 13, seguimos vuelta 14, pero mañana. Así que acá lo voy a dejar. La vuelta 14 empieza así con verde agua. Entonces lo voy a dejar hasta ahí para mañana empezar la vuelta 14, chicas. Nada más. Le coloco un ganchito para que no se me suelte. ¿Listo? Nos vemos mañana para continuar. Se quiere tensionar, así que en la otra vuelta espero que tenga muchos aumentos porque sí se quiere tensionar ya. Y este sí es que ya está subiendo el cuerpo. Este es un fondo que ya se creció más y empezó a subir el cuerpo. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Que descansen. Dios los bendiga. Gracias por la compañía, chicos. Hasta mañana.